¿Es posible que un solo nombre defina toda una era de exceso, ambición y polarización? Imagina una silueta que se proyecta sobre el asfalto de la Quinta Avenida, una voz que ha resonado en salas de juntas, estadios y en el despacho oval, y una voluntad que parece alimentarse del conflicto mismo. No importa lo que pienses de él, es imposible ignorar su impacto. Desde las calles residenciales de Queens hasta las portadas de los tabloides y, finalmente, el centro del poder mundial, esta es la historia del hombre que decidió que su apellido debía brillar en oro en lo más alto de los rascacielos. Hoy nos adentramos en la psique y la trayectoria de Donald J. Trump. Pero antes de descubrir cómo se construyó este imperio de oro y acero, si te fascinan las crónicas de los personajes que moldean nuestro tiempo, dale un like a este vídeo y suscríbete. Tu apoyo nos permite seguir creando estos documentales de larga duración. Ahora, retrocedamos en el tiempo, a una Nueva York que apenas despertaba al sueño americano de posguerra. Para entender a Donald, hay que entender a Fred Trump. Fred no era un hombre de sutilezas, era un constructor de viviendas de hormigón y ladrillo rojo que veía el mundo como una batalla darwiniana. En la casa de los Trump en Jamaica Estates, Queens, no se permitía la debilidad. Fred inculcó a sus hijos una regla de hierro: en la vida solo hay dos tipos de personas, los vencedores y los perdedores, o como él prefería decir, los killers. Donald, el cuarto de 5 hijos, era el que más se parecía a su padre, energético, ruidoso y con una resistencia innata a las reglas. A los 13 años, su conducta desafiante llevó a su padre a tomar una decisión drástica: enviarlo a la Academia Militar de Nueva York. Allí, el joven Donald cambió el lujo del hogar por la disciplina del uniforme y el toque de queda. Fue en esos pasillos donde aprendió que la jerarquía y la fuerza son las únicas monedas que realmente valen. No solo sobrevivió al régimen militar, prosperó. Se convirtió en un atleta destacado y en un líder estudiantil, descubriendo que tenía un don natural para atraer la atención. Tras graduarse y pasar por la Universidad de Fordham, aterrizó en Wharton, la prestigiosa escuela de negocios de Pensilvania. Donald no quería construir casitas en Queens como su padre. Él miraba al otro lado del East River, hacia la isla de Manhattan, donde los edificios tocaban el cielo y el dinero nunca dormía. La Nueva York de los años 70 no era la ciudad reluciente que conocemos hoy. Era una metrópolis al borde del colapso, huelgas, suciedad, crimen y una bancarrota inminente. Pero donde otros veían una causa perdida, Donald Trump vio una oportunidad de oro. Con un préstamo de su padre, el famoso pequeño préstamo de $1 millón, y una audacia que rozaba la imprudencia, Donald decidió que él sería el hombre que rescataría a Manhattan de sus propias cenizas. Su primer gran movimiento fue una obra maestra de la psicología y la negociación. El Hotel Commodore, junto a Grand Central, era un edificio decrépito. Trump convenció a la ciudad para que le diera una exención fiscal sin precedentes y convenció a la cadena Hyatt para que se asociara con él. Pero el truco no estaba solo en los números, sino en la fachada. Cubrió el viejo ladrillo con cristal reflectante, creando el Gran Hyatt. Fue un éxito instantáneo. Donald había descubierto su fórmula mágica: toma algo viejo, ponle cristal, luces y, sobre todo, ponle tu nombre. Sin embargo, su verdadera declaración de guerra al establishment neoyorquino fue la Torre Trump. Ubicada en la Quinta Avenida, en el sitio de la antigua tienda Von Bitteger, Donald quería algo que gritara lujo absoluto. Utilizó mármol rosa, cascadas interiores y latón dorado. El rascacielos no era solo un edificio de apartamentos y oficinas, era un monumento a su propio ego. Durante su construcción, Donald se convirtió en el personaje favorito de los tabloides de Nueva York. Sabía cómo alimentar a la prensa con historias de celebridades, modelos y fiestas exclusivas. En 1987, publicó The Art of the Deal, un libro que se convirtió en un bestseller mundial. Trump ya no era solo un constructor, era la encarnación viviente del éxito capitalista de los años 80. Pero el sol de la victoria estaba a punto de empezar a quemar. Con el éxito de la Torre Trump, Donald se sintió invencible. Decidió expandir su imperio hacia el sur, a la ciudad del juego, Atlantic City. Quería construir el casino más grande y lujoso del mundo, el Taj Mahal. Lo llamaba la octava maravilla del mundo. Pero para construirlo, se endeudó hasta niveles astronómicos, utilizando bonos basura con intereses que asustarían a cualquier economista sensato. A principios de los años 90, la burbuja estalló. Una recesión económica golpeó a Estados Unidos y los casinos de Trump empezaron a sangrar dinero. Sus deudas personales y empresariales sumaban miles de millones de dólares. El hombre que en The Art of the Deal decía tener todas las respuestas, estaba ahora contra la pared. Los bancos tenían su destino en sus manos. Su vida personal también era un caos.
Su divorcio de Ivana Trump fue retransmitido casi minuto a minuto por la prensa rosa, manchando su imagen de hombre de familia impecable. Muchos lo dieron por acabado. El nombre Trump pasó de ser un símbolo de éxito a ser un sinónimo de exceso imprudente. Pero aquí es donde entra en juego la cualidad más distintiva de Donald, su negativa absoluta a aceptar la derrota. Utilizó su propia fama como escudo. Convenció a los bancos de que él era demasiado grande para caer, argumentando que su nombre era el mayor activo de los edificios y que, si lo echaban, el valor de las propiedades se desplomaría. Fue una de las mayores maniobras de supervivencia financiera de la historia. Vendió su yate, su aerolínea y parte de sus acciones, pero mantuvo el control de sus torres. Donald Trump estaba herido, pero seguía en pie. Y el mundo no tenía idea de que su segundo acto sería aún más ruidoso que el primero. A principios de los años 2000, el mundo pensaba que Donald Trump era un personaje de una era pasada, un magnate de los 80 tratando de mantenerse relevante. Pero en 2004, el productor Mark Burnett tuvo una idea que cambiaría la televisión y el destino de Estados Unidos: The Apprentice. En este reality show, Trump no solo era el presentador, era el juez, el jurado y el ejecutor. Sentado detrás de una imponente mesa de roble, proyectaba la imagen del CEO definitivo, infalible, duro pero justo, y con un instinto asesino para los negocios. La frase "You're fired", estás despedido, se convirtió en un fenómeno global. El programa no solo fue un éxito de audiencia, fue una operación de marketing magistral que reconstruyó la marca Trump para el nuevo milenio. Ya no era solo un constructor de Nueva York, ahora era el mentor de toda una nación. Durante 14 temporadas, Donald entró en las salas de estar de millones de estadounidenses, cimentando una confianza y una familiaridad que ningún político profesional podría comprar. Mientras tanto, utilizaba Twitter como un megáfono personal, saltándose a los medios tradicionales para hablarle directamente a su audiencia. Estaba perfeccionando el arte de la comunicación directa, una herramienta que, sin que nadie lo sospechara, se convertiría en su arma más letal. 16 de junio de 2015. La mayoría de los analistas políticos lo vieron como una maniobra publicitaria más. Donald Trump bajó por la escalera mecánica dorada de su torre en la Quinta Avenida y anunció que se postulaba para presidente. Los expertos se rieron, los comediantes hicieron bromas. Pero en las zonas industriales de Ohio, en las granjas de Iowa y en los pueblos de Pensilvania, la gente empezó a escuchar. Con el eslogan "Make America Great Again", Trump prometió ser la voz de aquellos que el sistema había dejado atrás. Su campaña fue un asalto constante a lo políticamente correcto. Desmanteló a sus rivales en los debates republicanos con apodos mordaces y una energía inagotable. Se enfrentó a la maquinaria de los Clinton en una batalla que dividió al mundo. Contra todas las encuestas, contra todos los pronósticos y contra el propio establishment de su partido, la noche del 8 de noviembre de 2016, el mapa electoral se tiñó de rojo. El outsider lo había logrado. El hombre de la Torre Trump se mudaba a la Casa Blanca. El mundo se despertó en una nueva realidad. El mandato de Donald Trump fue una montaña rusa de 4 años que mantuvo al planeta entero en vilo. Desde el primer día, su administración fue una serie de choques frontales con la burocracia de Washington. Implementó reformas fiscales masivas, desreguló la economía a una velocidad récord y transformó el sistema judicial de Estados Unidos nombrando a 3 jueces en la Corte Suprema. En el escenario internacional, rompió con el protocolo, negociando cara a cara con líderes como Kim Jong-un y redefiniendo las alianzas de la OTAN bajo la premisa de Estados Unidos primero. Pero su presidencia también estuvo marcada por una tormenta mediática constante. 2 procesos de impeachment, investigaciones sobre la influencia rusa y una polarización social que alcanzó niveles no vistos en décadas. Su cuenta de Twitter era el boletín oficial del Estado, donde un solo mensaje podía mover los mercados o cambiar la política exterior en segundos. Luego, en 2020, llegó el Cisne Negro, una pandemia global que paralizó al mundo. La crisis del COVID-19 y un verano de tensiones raciales prepararon el escenario para una de las elecciones más caóticas y disputadas de la historia moderna, que terminaría con su salida de Washington en medio de una controversia sin precedentes. Tras dejar la Casa Blanca en enero de 2021, muchos pensaron que Donald Trump se retiraría silenciosamente a sus campos de golf en Florida. Se equivocaron. Desde su club en Mar-a-Lago, mantuvo un control férreo sobre el Partido Republicano, actuando como el gran elector de la política conservadora. Sin embargo, su exilio estuvo lejos de ser tranquilo. Se enfrentó a una avalancha de desafíos legales, desde investigaciones sobre sus finanzas hasta juicios por el manejo de documentos clasificados y su papel en los eventos del 6 de enero. Cada comparecencia ante el tribunal, cada nueva imputación, lejos de hundirlo,
parecía fortalecer su base de seguidores. Trump transformó los juzgados en plataformas de campaña, denunciando una caza de brujas y presentándose como un mártir político. Mientras sus adversarios esperaban que la presión legal lo obligara a retirarse, él anunció su intención de recuperar la presidencia. El escenario para 2024 estaba listo. Sería el juicio final entre su visión de Estados Unidos y la del sistema que intentó derribarlo. El camino hacia 2024 fue digno de un thriller cinematográfico. Donald Trump sobrevivió a un intento de asesinato en Pensilvania que dejó una imagen para la posteridad, su rostro ensangrentado y el puño en alto, gritando «Luchad». Esa imagen selló su conexión con sus seguidores. En una de las elecciones más seguidas de todos los tiempos, Trump logró lo que parecía imposible, ganar un segundo mandato no consecutivo, convirtiéndose en el presidente número 45 y 47 de los Estados Unidos. Hoy, en 2026, su regreso al poder sigue siendo el evento político más significativo del siglo XXI. Donald Trump ha demostrado ser el maestro de la resiliencia, un hombre que ha caído y se ha levantado más veces que cualquier otra figura pública. Su legado es una transformación total del panorama político global, la prueba de que en la era de la información, la voluntad individual y el dominio de la narrativa pueden vencer a cualquier institución. Te guste o no, la historia de Donald Trump es la historia de una ambición que no conoce límites y de un hombre que se negó a aceptar un no por respuesta. ¿Qué opinas del ascenso y regreso de esta figura? ¿Crees que su impacto en la historia será visto de manera diferente en 50 años? Déjanos tu comentario y comparte tu visión. Si este recorrido épico te ha gustado, no olvides suscribirte para más documentales sobre las vidas que definen nuestro tiempo. ¡Hasta la próxima historia!